¿Qué onda, amigos? Banda cinéfila y geek. 8 años, 8 malditos años esperando a que regresara El Contador. Sí, esa joyita inesperada del 2016 con el actor Ben Affleck como Jason Bourne, pero con Asperger y una calculadora más letal que una UCI. Así que, amigos, en el video de hoy desmenuzaremos lo bueno, lo malo y lo renerdo de la película El Contador 2. Por lo que hoy nos ponemos las gafas de pasta, los pantalones kaki y el chaleco antibalas para hablar, obviamente sin spoilers, de esta nueva entrega. Pero amigos, si tú eres como yo, que francamente ya ni se acuerda de la primera película, El Contador nos presentó a Christian Wolf, interpretado por Ben Affleck, un genio matemático con autismo de alto funcionamiento, quien trabaja como contador forense para organizaciones criminales, quien de paso también les pasa información al gobierno para que atrapen a sus clientes no tan buenos, por decirlo así. Donde podemos decir, amigo, que esta peli realmente fue un éxito un tanto silencioso, pero digamos en este caso no reventó la taquilla estilo Marvel, pero recaudó unos decentes $155 millones con un presupuesto tan solo de $44 millones. Así que es una película que realmente le fue bien, y creo que la única queja que tengo es que se tardó demasiado tiempo en hacer su segunda entrega. Pero antes de hablar de esto, primero pasemos a lo bueno de la película El Contador 2. Lo primero para mí sería, en este caso y fundamental, vuelve el equipo original de la primera película. Es decir, amigo, vuelve el actor Ben Affleck a interpretar a Christian Wolf. Y seamos sinceros, Ben Affleck encontró algo especial en este papel que francamente me parece que ya lo hizo suyo, dado que en algunas tomas se siente un tanto vulnerable y a veces también un tanto creíble, pero también brutal y lleno de acción, y un personaje bastante interesante. Pero la cosa no termina ahí. Otro regreso importante sería el actor Jon Bernthal, quien regresa como su hermano Braxton. Sí, el hermano perdido mercenario badass que realmente se roba la pantalla y le roba un tanto de brillo al personaje principal de Christian Wolf, la verdad. Y de paso, amigo, en esta película como que levanta la mano para decir: ya estoy listo para ser un protagónico en una película de acción, y así de bueno es su participación en esta película, que sin duda sin él no hubiera funcionado tan bien como funcionó, dado que la química entre los dos hermanos es lo que realmente sostiene a esta película. Y otra cosa positiva, el regreso también del director Gavin O'Connor, quien sin duda apostó precisamente por explorar más la relación de esa cooperación forzada o la rivalidad fraternal con muchas balas de estos dos hermanos, haciendo una especie de buddy movie que realmente funciona bastante bien en esta película. Y como dije, es lo más interesante también de esta. Y así como también regresa el actor J.K. Simmons, que realmente me parece que regresa muy poquito, desafortunadamente, y la actriz Cynthia Aday Robinson, que también regresa de la primera parte, que también me parece que hizo un trabajo bastante pasable. Y hablando de eso, otro que regresa es el guionista Bill Duduque, quien por lo menos digamos en este caso repite y garantiza más o menos una cierta continuidad en cuanto al tono. ¿Y por qué digo más o menos, amigo? Pues en este caso sí sigue siendo también un thriller, aunque yo diría que un tanto menos de acción. Me parece que le faltó un poquito más trabajar eso. Sí está presente el drama del personaje, la acción precisa y calculada, ese humor seco e inesperado que surgía de la condición de Wolf, pero me parece que realmente se olvidó un tanto de su personaje principal, porque al principio sí tenemos un poquito de esa condición precisamente en la escena de las citas rápidas, pero de repente se empieza a olvidar y se va diluyendo conforme va pasando la película, y como que le empieza a dar mucho más peso a su hermano que precisamente al personaje principal del contador. Y obviamente, no se me malentiendan, sí disfruté la parte de la interacción con su hermano y la actuación de Jon Bernthal, pero sí me parece que perdió un poquito al personaje principal. Pero amigo, no todo lo que brilla es oro, como cuando te pasa que te llega una notificación de Hacienda y dices: pues sí, ya me encargo el payaso. Así que pasemos a lo malo.
Primero que nada, como dije, realmente la maldición de la secuela tardía, dado que 8 o 9 años me parece mucho tiempo en Hollywood. Dado que para mí como que se perdió el momentum y realmente el público general todavía diría yo que no se va a acordar mucho, sobre todo de los personajes secundarios, como pasó en mi caso. Y eso, amigo, que yo soy más cinéfilo y aún así realmente no recordaba mucho de estos personajes y se corre obviamente el riesgo de sentirse una secuela que llega un tanto tarde a la fiesta. Por lo que te sentirás con esa necesidad de volver a ver la primera película porque francamente ya no te acuerdas de muchas cosas. Lo segundo, podemos decir que el cambio de estudio, en este caso pasamos de Warner Brothers a Amazon MGM Studios. Que esto podemos decir que es algo bueno, dado que tienen más libertad creativa quizás, pero realmente también podemos decir que Amazon ha hecho cosas geniales como The Boys o Invencible, pero otras veces falla bastante feo. Pero curiosamente me parece que en esta ocasión lo hizo bastante bien, es una secuela bastante cumplidora y realmente no se siente absolutamente nada el cambio de estudio, así que francamente mucha gente ni se va a dar cuenta de esto. Y otro punto medio negativo que ya habíamos hablado precisamente fue el peligro de Bertalizar la película, es decir, adoramos a Jon Bernthal, nuestro Punisher, pero francamente sí le dieron demasiado protagonismo en esta película, que a final de cuentas funcionó, amigo, pero la película se llama El Contador 2 y no El Hermano del Contador. Pero en este caso diría que el punto más negativo que le vi fue un poquito la falta de acción. Que la verdad, amigo, la película viene siendo más un thriller con algo de acción. Y digamos en este caso muy poquito, y realmente hubiera sido mucho mejor película si le hubieran dado un poquito más de acción, es decir, un 50 y 50. Que obviamente lo poquito que hay es bastante bueno, pero sí me hubiera gustado que hubieran dado un poquito más, que no fueran tan pichicatos. Y ahora pasemos a lo renerdo, que francamente esta película no tiene mucha cosa friki o renerda que hablar. Podemos decir que la representación del autismo de la primera película fue generalmente elogiada por su buen manejo del autismo de alto funcionamiento. Pero como dije, amigo, allá al final de la película ya se olvidaron de la condición de este personaje. Así que, amigo, en conclusión, la película del Contador 2, como diría precisamente mi contador, tiene un balance positivo, pero con reservas. Dado que sí funcionó perfectamente la química de los dos hermanos, pero también me parece que se olvidaron un poquito de la esencia de la película original, porque yo quería la misma inteligencia, la misma tensión del personaje bastante complejo que nos enganchó, precisamente interpretado por Ben Affleck, y apostaron más por esta relación de los hermanos que dices, ok, sí te entretiene y funciona, pero ya la película cambió, sobre todo si la comparas con la primera. Así que la película en general es pasable y aceptable. Yo diría que es una película como de 6.5 a 7. ¿O qué piensas tú? Y dale duro como el contador al botón de suscribirse o al botón de like, que eso nos ayuda mucho. Gracias mucho por el apoyo y te recomiendo este video imprescindible precisamente de lo que debes saber antes de ver la película de Thunderbolts, que por cierto dicen que está bastante buena, así que no te la pierdas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.